experiencia específica en UX Research, también en docencia, que a mí es algo que siempre me interesa, también como docente, también en consultoría, que también me interesa también como consultor, pero él también en trabajo en organizaciones grandes y eso es un poco lo que nos va a traer hoy en la charla que, bueno, al final se terminó titulando de la pregunta al producto, cómo articular research en todo el ciclo sin perder calidad, una pregunta interesante, y ahí nos va a estar mostrando un poco cómo hicieron en el equipo y cómo hicieron en ICC con algunos ejemplos específicos para lograr que el research genere un impacto estratégico, teniendo en cuenta todos los temas que tenemos siempre que tener en cuenta, ¿no? Objetivos de negocio, tiempos, los recursos que tenemos disponibles, todas cosas que nos limitan. Así que un poco de ese lado, Marian les va a comentar de qué va a estar charlando mejor y bueno, le damos la bienvenida. Un placer tenerte hoy, Marian, acá. Dale, Lucho, gracias. A ver, comparto pantalla y arrancamos. Doble Creo que lo que pantallas. va a salir de esto es que vamos a mejorar la experiencia de Zoom. Yo estuve buscando el contacto directo de la gente de Zoom para decirles, chicos, les puedo, pero a ver si ya lo tenemos Ahí ahí. estamos. Perfecto, sí, estamos viendo. Perfecto. Siempre es un tema de la parte de compartir, sobre todo cuando uno está medianamente concentrado, que dice es el menor de los problemas y suele ser el más problemático. Bueno, gracias Lucho por la introducción. Un poco esas cosas son las que me guían y de donde vengo. Bueno, soy Mariano, ahora voy a un par de detalles más particulares, pero sí, tengo experiencia investigando desde casi que desde que comencé a meterme en el tema entre un camino y el otro, siempre hice investigación. Y hoy en día vengo a contarles un poco un caso más vinculado a cómo investigamos en ICC, pero como bien dice Lucho, habiendo trabajado en consultoría en distintas cosas, uno tiene como todas las experiencias posibles, desde cuando comencé que investigaba académicamente y es un mundo totalmente distinto. Recién cuando escuchábamos la charla de Caro a la mañana y nombraba el estado del arte, me acordaba y lo tenía muy presente, de discusiones eternas sobre cómo ver un estado del arte hasta, bueno, cómo uno va transicionando hacia otro tipo de investigaciones con otras necesidades y un poco la charla de hoy va a ir por ese camino de, bueno, cómo combinamos investigación con determinados requerimientos organizacionales y también de resultados con cómo hacemos investigación. Antes de ir un poco a eso, voy a intentar hablar un poco más lento, puede ser que en algún momento acelere, pero intentaremos mantener el tono. ¿Algún otro dato para que me conozcan más allá de quién soy yo como investigador? Iba a ser periodista y terminé siendo algo parecido a un sociólogo cuando cursando en la Universidad de Quilmes, cursé un par de carreras en materia de sociología y dije, me parece que es por acá. Después me dediqué un poco a la parte más académica, trabajé temas de políticas públicas y un día me pasé más al lado cuanti, aunque no es una división, en un momento vivía en esa división, hoy ya estoy un poco más en el centro, en el Mixed Method, pero me pasé más al lado cuanti y después ahí me quedé. Y nada, después como para que me conozcan un poco y sepa quién les está hablando hoy, soy una persona que en esto de una frase para definirme disfruta más conocer lo que va a comprar que la compra en sí misma. Creo que disfruto más armar el viaje que el viaje sobre ese tipo, o una buena compra de unos buenos auriculares, una buena computadora, me meto, investigo todo y cuando lo compro ya lo conozco como si lo hubiera tenido siempre. Eh, Soy un fundamentalista de esto de escuchar discos enteros, es una práctica que me parece que es muy importante. Y por último, muy identificado con River como punto de partida y como expresión. Lamentablemente en un lunes un poco más complejo para los que somos hinchas de River, pero voy a intentar no meter ninguna analogía futbolística durante esta charla, voy a hacer mi mayor intento, pero bueno, eso es un poco como para que me conozcan. ¿De dónde vengo y un poco qué les voy a contar hoy? Soy parte del equipo de ICBC, del equipo de diseño, representando a UX Research. Y somos un banco y somos un equipo que trabajamos mucho en lograr crear experiencias digitales que a los clientes les genere confianza y mayor fidelización, ¿sí? Y dentro de lo que trabajamos en el equipo de UX, es muy importante para nosotros poder trabajar entre las distintas disciplinas que somos parte del equipo, contenido, ops, research y la parte más de interacción, poder ver de qué manera y con los conocimientos que tenemos cada uno de los equipos logramos simplificar la experiencia del usuario
teniendo en cuenta, lógicamente, tanto el diseño en sí mismo como lo que podemos aportar desde la investigación. Entonces, trabajamos como un equipo que buscamos esa conversación constante para que los resultados tengan lo mejor de todas las prácticas que componen la actividad. Bien. Un poco el título de la pregunta, que viendo después otros quedaron largo, pero escuchando las dos charlas de la mañana dije, estamos muy bien encaminados en los temas y en las necesidades. La idea de un poco de la charla de hoy es traerles un caso particular que nos pasó a nosotros en el equipo y que nos ayudó como a pensar estas cosas. Y es, bueno, cómo Research logró insertarse en distintas etapas de un ciclo de desarrollo de un producto, es decir, desde que surge la idea del producto hasta que finalmente el usuario lo tiene y lo vamos iterando. Y cómo pudimos formar parte de todas esas decisiones en una organización y cómo en todos los casos pudimos aportar valor. Y en este caso, sin perder calidad, como un extra, que es el otro punto que quería traerles, por algo que ya venían hablando más temprano de, bueno, nosotros no tenemos que ser un stopper, me gustó esa idea y me la traje de vuelta, sino es, siempre tenemos que encontrar la manera de llevar un impacto, de dar un resultado, y en lo posible es una pelea que tenemos constantemente en la cual yo me hago muy cargo de, sin perder la calidad de aquellas cosas que desde el lado de la investigación más formal o de la metodología no podemos perder de lado. Entonces, bueno, ¿cómo balanceamos necesidades urgentes con una buena metodología para que cuando llegue ese resultado final nosotros estemos tranquilos con lo que presentamos, con todas las cuestiones que nos parecen fundamentales? ¿Sí? Y para arrancar la charla me gustaba mucho, me gustó esta idea de, en vez de traer hoy al usuario en el centro, que es lo que solemos hacer, los que somos researchers, por 40 minutos voy a intentar poner al researcher en el centro de nuestra visión y nuestra conversación. Y esta idea de nosotros muchas veces vamos a una reunión que nos convocan para ver de pensar una investigación o porque tienen dudas, y uno va a esa reunión, se sienta, empieza a escuchar, y empiezan a surgir preguntas del estilo de, bueno, necesitamos que investiguemos sobre nuestros usuarios. Entonces hacemos un doble clic y nos dicen, bueno, ¿cómo nos usan? Y en la misma reunión es probable que alguien nos diga, bueno, ¿nos promocionan? ¿Son detractores? ¿Nos quieren o no nos quieren? ¿Qué dolores tienen? También nos van a decir, bueno, yo creo que tenemos que investigar esto, pero que nuestra propuesta igual está buena desde un principio. Puede que nos sumen también, ¿entienden esto que estamos planteando, esta pantalla, esta otra pantalla? Van a terminar diciéndonos, tengo una hipótesis que la gente nos quiere o no lo quiere usar porque, es decir, empezamos con una pregunta y nos terminamos nosotros mismos respondiendo esa pregunta. Y llega la parte final, que creo que es la que muchas veces habrán escuchado, que es, y necesito todo esto para el jueves. ¿Sí? Necesito esto en 2 semanas cuando me estaban pidiendo algo muy grande. Bueno, esta situación que me imagino que a más de uno quiero creer que les ha sucedido, si no les sucedió, qué suerte que tienen, pero me imagino que les habrá sucedido. Queremos un poco como contarles cómo lo fuimos trabajando y cómo pudimos sortear esta cuestión y que al finalizar la charla nos intentemos o intentaría que se lleven alguna herramienta de cómo surfear estos momentos. ¿Sí? Lo importante acá, volviendo a la idea anterior, es no decir que no y decir, bueno, veamos qué podemos hacer. Bien. Un poco como para darles contexto sobre cómo trabajamos el equipo de research dentro de ICBC. Nosotros trabajamos con una lógica básica en general que es, establecemos preguntas, es decir, vemos qué vamos a preguntar pensando en el usuario para poder comprenderlo, investigamos con distintas metodologías según lo que la propia necesidad nos define y analizamos, es decir, generamos un resultado y lo comunicamos. Este es el ABC que realizamos en la mayoría de los equipos de research o cualquiera como investigador, sea en el área que sea. Y además de eso, nosotros en particular tenemos un rol relevante y que nos parecía un punto como para comenzar esta charla de generamos la información o generamos lo que obtenemos del feedback de los usuarios y también lo distribuimos. Entonces es algo muy importante para nosotros que no solamente seamos nosotros como equipo de research quienes producimos y compartimos información, sino que todas las personas que comparten el día a día con nosotros se hagan propietarios de la misma, ¿sí? Esto de, si nosotros circulamos esta información, todos nos apropiamos y todos podemos generar respuestas de lo mismo. Un poco uno de los grandes objetivos que tenemos como equipo y que un poco este proceso nos permitió como transparentar es, bueno, nosotros podemos recibir la información, pero siempre se la vamos a compartir a todo el mundo para que todos accedan, todos sepan que existe y se siga distribuyendo continuamente. Por otro lado,
nosotros no somos el único equipo que hace investigación en el banco, ¿sí? Hay otros equipos que hacen investigación por ahí más a mediana escala de mercado o a gran escala, como puede ser tendencias generales o si conocen tu marco o no. Y también nuestra actividad es poder articular con el resto de las personas que forman parte de la organización cómo circula esa información y qué cosas nos sirven de cada uno de estos equipos que investigan, ¿sí? Entonces, esta cuestión de articular y difundir la vamos a ver mucho en la conversación. En ese sentido, por ahí, en nuestro caso particular y comparando con otras organizaciones, ¿no? Tenemos distintos equipos que se especializan en distintas líneas de negocio, de productos, de servicios, de procesos, etcétera, y cada uno tiene sus propios OKRs que buscan para poder impactar la organización. Nosotros como equipo lo que hacemos es, nos insertamos, no en un equipo puntual, sino que vamos dando delivery según lo que necesita cada uno de los equipos para que ellos puedan tomar decisiones, ¿sí? Y esto nos plantea una cuestión de que al entrar, dar un delivery y salir, somos como parte de llevar información que vamos produciendo para distintos equipos y también ayudarlos a conocer lo que el resto de los equipos están haciendo, ¿sí? Para poder como ayudar y articular mucho más la conversación entre cada uno de estos equipos. Bien, entonces un poco lo que logramos en esto de tenemos información y la distribuimos y obtenemos información de los equipos es, bueno, cómo la vamos distribuyendo y que todos nos hagamos responsables de la misma y la aprovechemos. De esta forma, un poco lo que logramos o lo que buscamos es que al repartir la información y que distintos equipos puedan hacer investigación, podamos abordar cada vez más necesidades y siempre buscar enfocarnos más en lo estratégico y menos en lo evaluativo, ¿sí? Después acá también hay una gran parte de trabajo de Ops, de decir, bueno, los propios diseñadores pueden investigar, los propios equipos de producto pueden hacer sus propias investigaciones, en esto que decía Caro antes de lo mejor que puede pasar es que todos hagamos investigación, y nosotros del lado de Research acompañar lo máximo posible, dar esa información y también poder enfocarnos nosotros en cuestiones más estratégicas que sirven siempre para el desarrollo de los productos. Bien. Bueno, ¿qué es lo que nos guía a nosotros en general dentro de ICBC? Es una frase que repetíamos mucho y cuando estábamos conversando de cómo era esta charla, pareció que está buena traer al frente, que es, nosotros buscamos entender la voz del usuario desde una mirada cross. La palabra cross es algo que repetimos mucho y está orientado a, nosotros trabajamos con múltiples equipos, con distintos productos digitales, y un poco el gran foco que tiene que hacer Research es dar esa mirada general. ¿Qué quiere decir esto? Como una idea simple es, no nos vamos a quedar con lo que le pasa al usuario en una pantalla puntual o en un flujo puntual, sino llevar eso que le sucede a todo el journey que cumple en la organización con cualquiera de los productos que utiliza. Bien. Un poco somos una persona que está siempre haciendo como una especie de puente o cruzando entre el usuario, que nosotros como equipo de research vamos a entender qué le duele al usuario, qué valora y por qué lo hace. Al mismo tiempo traemos lo que nos dicen, nos comentan en una fuente, entonces decimos, bueno, acá hay un grupo de usuarios que nos está diciendo esto, y la organización, donde se trabajan en múltiples productos a la vez, y dar esa mirada general, hacer ese puente entre usuario y organización. El equipo de research es uno de los equipos que tiene como mayor potencialidad para lograrlo, y es algo que trabajamos continuamente, decir, sucede esto y sucede lo otro. Y para cerrar como esta breve introducción, ¿cuáles son nuestros puntos más importantes o nuestro to-do list en este ciclo? Si lo podemos resumir en 3 preguntas, y es, la primera es cómo acercamos la voz del cliente. Es decir, de qué manera nosotros podemos darle a los distintos equipos y lograr pregnar en la organización de lo que los usuarios nos evalúan o nos demandan por las distintas fuentes que nos contactemos, desde un comentario en la store hasta una entrevista o una prueba de usabilidad. Una segunda pregunta que es cómo interpretamos esa voz del cliente según las necesidades que tiene. Y es decir, nosotros no siempre vamos a poder aplicar directamente lo que los usuarios quieren o nos piden. Entonces es muy importante que tanto el papel de research, más allá de pensar en lo que nos dicen ellos, es cómo eso lo podemos articular en el contexto donde estamos trabajando y en la organización donde estamos trabajando. Bueno, ¿qué de lo que me dice el usuario yo sé que puedo llevar a los equipos para que activen o lo driveen? Y por último, ¿cómo articulamos con los stakeholders internos? En este tipo de organizaciones donde hay un alto volumen de personas involucradas, hay un punto fundamental que es generar sinergia entre todos los equipos que compartimos la ejecución. Desde otros equipos que investigan, quienes trabajan mucho más en lo que es el Customer Experience, quienes realizan las comunicaciones, todos esos equipos que están involucrados y que son necesarios para después poder llevar a cabo
actividades de investigación, reclutamientos u otras cuestiones, es importante como buscar esa articulación tanto para los stakeholders clásicos, el equipo de diseño, un equipo de producto, como para otros equipos que forman parte de la articulación del día a día, ¿sí? Y por último, hay una última idea que me pareció buena y volviendo un poco también a un autor clásico de la sociología, que siempre hablaba de esto de, bueno, uno cuando va a investigar algo tiene que salir de su mirada y pararse como observador. Hay muchos autores para traer sobre ese estilo, pero digo, hay una idea muy antigua de Stuart Mill que es pensar distanciándonos, nos distanciamos de lo que vamos a mirar, pero más allá de esa idea que todos estamos un poco pregnados, quienes venimos de las sociales, me parece que también hay otra cosa que es la predisposición a sorprenderse. Que es decir, nosotros cuando vamos a investigar algo, nosotros investigamos y no siempre estamos de la mejor manera, porque puede ser lunes como hoy, pero siempre hay que estar predispuestos a sorprenderse y a escuchar a lo que nos van a decir y salir un poco de lo que pensamos o nuestro contexto puntual. ¿Bien? Entonces creo que siempre está bueno esto de, bueno, cada vez que vamos a hablar con una persona, estar abiertos a que lo que venga va a tener algo de valor y nos va a decir algo de cómo están viviendo su experiencia. Bien, bueno, yendo un poco más a los hechos, ¿cuál fue el desafío que enfrentamos nosotros como equipo de research en gran parte de este año y que un poco nos va a guiar esta charla? Teníamos el desafío de rediseñar un home banking. Bien, y era un desafío que para la organización era importante y para todos los equipos que estaban involucrados, porque era una gran oportunidad para nosotros de poder diseñar una experiencia completa, teniendo en cuenta todo lo que nos decían nuestros clientes y las oportunidades que nosotros como equipo teníamos detectado, ¿sí? Y en un contexto importante porque el home banking es una plataforma central para la gestión de los usuarios, que integra al mismo tiempo todos los productos del banco y a día de hoy, y un poco algo que decía en la charla anterior que me quedó, y es, hoy en día, aún en la Argentina, está mucho la cuestión de gestionar determinadas cosas por la computadora. No está todo, no va toda la solución mobile, sino que hay otras cosas que buscan la computadora. Entonces, era muy importante pensar en ese contexto para que este rediseño se logre realizar de la manera que al usuario le sea beneficioso. Bien. Y si retomamos la idea del principio de esta persona, que lo podríamos personificar en mí, que se va a sentar en una reunión y tiene todas esas preguntas y un desafío tan importante, cuando llega ese momento, uno primero dice, qué alegría que vamos a hacer esto, estamos 100% adentro, vamos a hacer todo lo posible, al mismo tiempo, por cucaracha, nuestra propia mente nos dice un poco como que ojo que puede ser una trampa o, vamos a decirlo de una manera, un gran desafío, ¿sí? Frente a esta trampa o desafío, vamos a llamarlo, nosotros nos encontramos con lo siguiente. Teníamos un punto fundamental que era construir una estrategia donde el home banking tiene un rediseño previsto para junio de 2026. Nosotros, todas estas conversaciones, ubiquémonos que las comenzamos en los primeros Q del año, ¿bien? Entonces, el gran punto de todo esto es, nosotros teníamos que, con la variable tiempo como central, que es, tenemos una fecha definida, ¿qué podemos saber, qué podemos hacer sabiendo el tiempo que teníamos? ¿Sí? Y priorizando en todos los casos posibles, realizar investigación, escuchar al usuario y diseñar con la voz del usuario y no con lo que ya creíamos nosotros. ¿Bien? Y eso nos generó como tres subdesafíos que un poco guiaron toda esta aventura y fueron, por un lado es, ok, tenemos poco tiempo, pero la experiencia del usuario la tenemos que priorizar y tiene que ser el eje central de todo lo que vayamos a hacer. Bien, desde el lado de investigación, en escuchemos a los usuarios que nos están pidiendo, desde el lado de diseño es cómo podemos diseñar la mejor experiencia para el nuevo home banking que van a tener los usuarios. Un segundo desafío, porque no estamos solos en este camino, es nos tenemos que ajustar a los tiempos que necesita tanto el negocio para tomar decisiones de producto y desarrollo para, lógicamente, poder llevar las cosas a producción, etc. Y un último paso, un último desafío, mucho más vinculado a lo nuestro, es qué es viable de hacer metodológicamente en estos tiempos que tenemos y en estas distintas instancias que vamos a poder llegar a tener para poder hablar con los usuarios, consultarles, etc. Bien. Entonces, con esta fecha comprometida y con estos desafíos que nos encontramos para poder pensar toda esta investigación, la gran pregunta es un poco cuál es el papel de research
qué es lo que puede aportar research en toda esta conversación, en toda esta situación que atraviesan múltiples equipos. Y ahí podemos decirlo de una manera un poco más amigable, que es, veamos cómo participamos en todas las etapas del proceso, haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Muy probablemente creo que el GIF es excelente para pensar la actividad, pero para no que se me esguince el tobillo que tengo, me estoy apoyando o quedarme con el brazo colgado así, un poco pensar un abordaje estratégico, ¿no? De qué manera nosotros desde Research podemos pensar estas actividades para lograr nuestro objetivo. Bien. ¿Cómo hicimos este plan estratégico o cómo fue que nosotros nos sentamos a pensar, bueno, vamos a tener que hacer muchas cosas en este tiempo? Bueno, ¿de qué manera lo logramos para poder hacerlo lo máximo posible, mantener la salud física, mental y espiritual y cumplir con la metodología? Armamos un plan estratégico donde dijimos, bueno, pensemos ya desde el principio todas las etapas del proceso que va a haber en este rediseño del home banking. Y pensemos todo lo que va a surgir que nos van a ir pidiendo los distintos equipos y también los recursos disponibles que teníamos y en los tiempos que íbamos a poder hacer esto. De esta forma fue una especie de, voy a meter una analogía futbolística, perdón, marcar la cancha. Y es decir, nosotros vamos a poder hacer estas cosas en este tiempo y teniendo en cuenta esta capacidad. De esa manera, anticipamos un montón de pedidos que podían surgir y al mismo tiempo ayudamos a ordenar al resto de los equipos para que lo logren pensar ya desde un principio como diciendo, bueno, si yo acá voy a querer investigar, voy a tener que en este momento puntual empezar a pensar qué quiero preguntar, qué voy a necesitar, etcétera. ¿Sí? Entonces, esta primera línea que trazamos de un plan nos ayudó a nosotros para organizarnos y al resto de los equipos para pensar cómo intervenir. ¿Bien? Esa planificación macro de la investigación nos permitió, por un lado, anticipar fechas a los equipos según los sprints. Es decir, nosotros trabajamos con células que están desarrollando distintas etapas o distintas partes del home banking. Y era, ok, bueno, sepan que para tal fecha vamos a poder hacer una ventana de pruebas o vamos a poder resolver tales temas. Entonces, nos va a servir para exprimir cada cosa que hagamos y teniéndolas en cuenta dentro de este contexto global. Por otro lado, nos permitió ordenar los requerimientos para saber cuando todo es urgente, qué es lo realmente urgente y qué es lo menos relevante, y priorizar funcionalidades. Es decir, teníamos un trabajo previo desde el equipo de diseño, decir, bueno, estas funcionalidades son las más importantes para el usuario, entonces estas funcionalidades son las que sí o sí dentro de nuestro plan tenemos que tener claro cuándo las vamos a probar y cómo. Por otro lado, un desafío muy del equipo nuestro de research es cómo programamos o pensamos el contacto con usuarios. Es un problema que todos los equipos tenemos, que siempre cuesta reclutar usuarios y poder llegar a tiempo con las distintas pruebas que queremos hacer. Entonces, ir pensándolo desde un principio nos ayudó a ir como cuotificando usuarios que teníamos disponibles para reclutar, qué perfiles nos iban a faltar, etc. Y por otro lado, y teniendo un ojo ahí un poco más estratégico, es sabiendo que iban a haber cosas que iban a entrar por la ventana eh, en algún momento de todo este proceso y que teníamos que estar preparados y dispuestos a poder también resolver esos problemas, ¿sí? Un poco lo que nos generó todo este plan fue decir, bueno, cada cosa que hagamos que nos sirva y que cada cosa que vaya a suceder, los equipos lo tengan claro desde un principio, bueno, qué está planificado, qué no, etcétera. Teniendo en cuenta todo este gran desafío, la idea es contarles un poco cómo fuimos interviniendo pensándolo en un ciclo de desarrollo de un producto clásico que va en 4 etapas, que es descubrir, que es pensar, bueno, mi producto, lo que voy a pensar, es necesario, los usuarios lo requieren, diseñar, que es validamos la pertinencia al producto, el diseño puntual, la implementación, que es cómo vamos a hacer el seguimiento una vez que eso esté en la calle, y la iteración, que es cómo vamos a aplicar la mejora continua. En todos los casos hay como una cuestión muy estratégica al lado de investigación o de research, que es, bueno, qué evidencia vamos a obtener y qué trade-offs van a suceder con esa información que tengamos con cada uno de los equipos. Bien. Nuestro primer desafío fue descubrir. Bien. Y acá nos encontramos con que el gran desafío que teníamos era, bueno, ¿qué es lo que esperan los usuarios de una nueva versión del home banking? Y al mismo tiempo, ¿qué aspectos desde el diseño tenemos que tener en cuenta? Es decir, bueno, vamos a darle voz al cliente a ver qué es lo que están esperando, qué es lo que quieren, qué es lo que sí o sí tiene que estar, qué es lo que puede esperar. Lógicamente, esta pregunta
cuando a uno se la traen, dice, bueno, pero para, esto me va a llevar mucho tiempo si lo quiero hacer bien. La realidad es que, volviendo al principio, teníamos poco tiempo, supongamos 3, 4, 5 semanas. Entonces, ahí entra mucho en juego la acción, que es decir, bueno, ¿qué podemos hacer en ese tiempo? Y en nuestro caso, nosotros priorizamos, bueno, obtengamos resultados que evidencien una nueva propuesta de diseño y que la podamos alinear de un principio, y también alineemos qué es lo que quieren los usuarios y qué son las cuestiones que están evaluando desde los equipos de negocio, de diseño y de desarrollo. De esta manera, el objetivo final era, bueno, ¿qué propuestas van a ser accesibles para nuestro equipo interno a partir de todo lo que nos dicen los usuarios? Ese barrido, para poder llegar a eso, a ello, fueron una serie de técnicas que se fueron realizando casi al mismo tiempo con distintos equipos involucrados para poder como hacer en conjunto una lectura global de lo que nos estaban diciendo los usuarios. Por un lado, hicimos la research, fuimos a ver todo lo que nos estaban diciendo hasta ese momento del último año, se hizo un benchmark de diseño, que eso lo trabajó específicamente uno de los product designers para ver cuáles son los patrones de mercado. Trabajamos en focus groups, que era una cuestión, una forma de conocer las opiniones, las expectativas, las críticas que tenían los usuarios, más a nivel general. Y por último, pruebas no moderadas para empezar a probar un MVP respecto a la encontrabilidad de la jerarquía de información de lo que estamos proponiendo. Toda esta información sucedió casi al mismo tiempo, estaban corriendo las distintas investigaciones al mismo tiempo, pero en conjunto nos dio un panorama general de cosas prioritarias a cambiar, cosas a prestar atención y lineamientos para pensar a futuro, ¿sí? Entonces, hicimos todo esto y como resultado nos dio, bueno, podemos validar la necesidad de un nuevo diseño y ya el equipo de diseño se fue con lineamientos de qué cuestiones eran centrales para el usuario. Bien. Rápidamente, esto fue una segunda etapa, que es la etapa de diseño, y acá había como dos tracks que estaban jugando todo el tiempo, y es, por un lado, cuestiones más estratégicas, que ahora las voy a comentar, y por otro lado, toda la construcción de las distintas pruebas de usabilidad que iban a suceder. Que como decíamos antes, nosotros como equipo de research, nuestra principal tarea era buscar dar el marco más cómodo posible para que después los distintos diseñadores que las vayan a llevar tengan todo armado de tal forma que se puedan sentar y hacer la prueba sin que el resto del proceso sea un dolor, sin el proceso de armar las guías, reclutar, etc. Bien. Y el otro gran desafío que tuvimos fue esto, cómo teníamos que comprender la arquitectura del menú y las expectativas que había respecto a la home que estábamos construyendo. Y para eso fuimos a probarlo de la forma tradicional, que es conocer qué nos decían los usuarios del diseño que estábamos probando, qué necesidades respecto a los productos teníamos, pero buscamos dos cosas que fueron como el diferencial en esta etapa. Por un lado, involucramos desde el principio como del armado de la investigación al equipo de contenido, al equipo de diseño y al equipo de negocio, porque cada uno tenía necesidades muy distintas y entonces nosotros lo que teníamos que lograr era, bueno, teníamos un shot para poder validar todas estas cosas. Bueno, ¿de qué manera lo hacemos y qué preguntas priorizamos de cada uno de los equipos? ¿Y cómo lo hicimos? Lo trabajamos con dos técnicas que también funcionaron al mismo tiempo, que fueron talleres con usuarios en un híbrido, y acá es donde la metodología capaz un poco la soltamos, y es hacer una especie de talleres con usuarios donde al mismo tiempo probamos cosas de usabilidad para recolectar qué nos decían y también ir probando con un Miro encontrabilidad de funciones y que entre los propios usuarios discutan por qué la elegían acá, por qué no, y de esa manera sacar muchos insights respecto a la cuestión más de la arquitectura. Por otro lado, hicimos encuestas, que era una encuesta barra tree testing, encuesta barra tree testing barra card sorting, donde probábamos, bueno, si buscarían algunas funcionalidades, dónde las iban a buscar, cómo priorizarían accesos directos, qué cosas a ellos les parecía fundamental, es decir, en una sola herramienta concatenar distintas necesidades para con el abordaje más cualitativo poder también hacer una mixtura en conjunto y dar un resultado. Y después, lógicamente, todo este proceso de diseño se iba a ir iterando con las distintas pruebas de usabilidad que nos iban a ir dando insight constantemente de determinados puntos. Y acá también nos sirvió mucho desde el minuto uno decir, bueno, en todas las pruebas de usabilidad tenemos que preguntar estas cosas y estas cosas
más allá de las pantallas que se probaban específicamente en ese momento. ¿Por qué? Porque es una manera también de construir como a largo plazo lo que nos van diciendo distintos usuarios de distintos segmentos sobre cuestiones fundamentales, una home, un login, etc. El resultado de esta etapa es logralmente impulsar los desafíos para que los equipos puedan seguir diseñando. El tercer paso que es implementar, y acá ustedes me van a decir, está bien, todavía esto no está implementado, como nos contabas hace un rato, Mariano, pero ya desde este momento nosotros tenemos también desde el equipo de Research la necesidad de asegurar la medición de la experiencia y del producto. Entonces, tomándolo con la mayor anticipación posible, nuestro gran desafío era, bueno, cuando llegue el momento, ¿cómo vamos a obtener feedback de los usuarios? Tanto KPIs o métricas específicas, como puede ser un CSAT o un CES, y también feedback cualitativo desde el primer día de lanzamiento. Y para eso, la acción que llevamos desde el equipo de Research es, bueno, tenemos que planificar y proponer qué vamos a medir y el cómo. Bien, esto parece algo hermoso, porque la primera vez que lo pensé dije, es el sueño de mi vida poder decir desde un principio todo lo que deberíamos medir para llegar a un resultado. Al mismo tiempo, es un punto que nos vuelve rápidamente en contra, es el boomerang que lo tiramos y después vuelve, porque eso nos partía, por un lado, es pensar todo lo que tenemos que medir, por otro lado, no solamente pensarlo como researcher, sino pensarlo como equipo de diseño, como equipo de producto, para decir, bueno, cuáles son las cuestiones fundamentales que tenemos que tener en cuenta y cuáles podemos dejar de lado para un segundo momento. Para eso, lo que planificamos y pensamos son distintos tipos de encuestas, tanto en la propia web como por mail, más abordajes cualitativos que se realizarán cuando llegue el momento, pero el resultado que ya tuvimos en esta línea es esto de que ya nosotros articulamos con los equipos involucrados y sobre todo, y es algo muy importante para nosotros, imagino que para la mayoría de estos equipos, es definir los backlogs de esos equipos. Y decir, bueno, ustedes saben que en junio van a tener que tener todo listo. Dentro de esas cosas que van a tener que tener listas es que la medición de un CES para determinado flujo también esté lista el día 1, y nosotros ya desde el día 1 sepamos cómo los usuarios nos están evaluando. Bien, entonces, hacer toda esta articulación requiere mucha conversación entre los equipos y sobre todo mostrar el valor que tiene medir y tener desde el día 1 lo que nos dicen los usuarios. Y el último punto, que es la iteración o la mejora continua, como le querramos decir, en nuestro caso, traigo como un ejemplo que hoy en día trabajamos para otros productos digitales de CBC, como es la aplicación mobile, por ejemplo, donde buscamos hacer una convergencia de información para tomar decisiones con lo que está sucediendo el día de hoy, ¿sí? Nuestro desafío siempre acá es cómo unificamos y facilitamos el intercambio de toda la información que hay disponible sobre el canal digital, y para eso tuvimos primero un gran desafío, que fue, bueno, obtener todas las fuentes de feedback que tenemos disponibles. Es decir, internamente en la organización decir, bueno, ¿qué es lo que sabemos? ¿Dónde lo estamos recolectando? ¿De qué lugar nos puede llegar a venir feedback de los usuarios? Y concentrar toda esa información para después poder distribuirla y hacer un proceso que a lo largo del tiempo y de la forma más operativa posible podamos repetir viendo, bueno, de todo lo que nos dicen los usuarios, cómo lo vamos concentrando en la menor cantidad de puntos posibles. Bien, para eso nuestra acción fue proponer un proceso que puede ser trimestral o semestral según el producto, donde integramos toda esa información e intentamos darle volumen y voz a las distintas necesidades. Acá es donde metemos todo junto en un mismo lugar. Metemos las encuestas, metemos lo que nos dijeron las pruebas de usabilidad, metemos las entrevistas del focus o metemos otras fuentes. Antes de que aparezca Notebook LLM y ahora uno le puede tirar todo junto y nos va a dar una respuesta, nosotros ya lo veníamos haciendo de una forma un poco más, no diría manual, sino táctica, decir, bueno, tomamos esto de acá, vemos esta medición, catalogamos todos los comentarios con la misma clasificación, para poder generar, como resultado de esto, tópicos principales de seguimiento y sobre todo, a partir de esta información que construimos, poder que cada uno de los backlogs prioricen cosas según lo que nos dicen los usuarios. Es decir, si muchos usuarios en distintas fuentes se están quejando de determinado tema, poder darle un volumen y decirles, el 15% de los comentarios acá va sobre este tema, el 20% también te lo menciona esta otra fuente, y en las últimas 4 ventanas de prueba de usabilidad
los usuarios lo levantan como un problema. Y poder darle volumen y también cuoteo, mayor desagregación de los problemas que hay. Este es un ejemplo a modo esquemático de lo que nosotros buscamos, de todas las fuentes que tomamos, que es decir, bueno, de todos los problemas que hay, estos son los 4 más relevantes y tenemos 1, 2 o 3 como secundarios que se pueden prestar atención para encontrar oportunidad. Y ojo que esto no es solamente negativo, también acá está la oportunidad de traer todo lo bueno que tenemos y que nos dicen los usuarios y todo lo que está por mejorar. Entonces, esta estrategia de convergencia para nosotros fue una de las grandes ventanas que nos sirvió con otros productos y que lógicamente para este caso ya tenemos pensadas y planificadas para que cuando pasen los primeros 3 o 6 meses podamos decir, bueno, el usuario nos viene diciendo todo esto de este nuevo diseño. De todo este gran recorrido, al cual he ido bastante rápido por la hora que veo, nos llevamos una serie de aprendizajes que creo que acá también es el otro punto que da valor de todo esto. El primer tema, que parece bastante simple, pero cuando llega el momento, la verdad, es central, es la visión esta de ecosistema de a quiénes se lo contamos. Mencionaban antes esto de, bueno, fuimos por partes y se lo presentamos primero un equipo y después ahí lo fuimos escalando. Bueno, este es un poco un aprendizaje que nos llevamos nosotros de acá, que es salir de la mirada del stakeholder directo o de lo que nosotros descubrimos y pensar cómo esta información le va a servir a los distintos equipos con los que trabajamos y están involucrados. ¿Y por qué lo traigo? Porque en nuestro caso puntual, como les decía, tuvimos poco tiempo y muchas necesidades, entonces de un solo abordaje de estas primeras investigaciones que hicimos focus, prueba no moderada y sacamos un benchmark, tuvimos que ir a llevar los resultados al equipo de diseño, al equipo de desarrollo, al equipo de negocio y también a personas del C-Level. Entonces, a mí particularmente me gustan los entregables kilométricos, con todo el detalle del mundo. Eh, ese para mí es siempre el foco final. Vengo de investigación académica donde cada coma tiene que estar justificada por algo. Sin embargo, nuestro desafío acá es, bueno, ¿cómo adapto todo eso que yo sé y que todo eso que yo quiero decir, porque también uno lo quiere decir, a cada uno de estos equipos? Entonces es casi como agarrar un marcador según el color y decir, bueno, de todo esto que tengo voy a decirles esto, esto y esto, y le voy a dar relevancia a esta información o a esta otra. ¿Por qué sucede eso? Porque cada uno de los equipos tiene distintas preguntas que son todas necesarias de responder y en un punto es, bueno, te voy a dar foco en lo que a vos querés saber o en lo que a vos te interesa y no tanto en las otras cosas que para mí son muy importantes, pero que ese equipo en particular capaz que no tiene un accionable. Y esto también permite invitar y hacer colaborar a todas las personas involucradas a enriquecer lo que nosotros vemos sobre los usuarios, ¿sí? Porque después estos equipos finales son los que también tienen mucho conocimiento de lo que sucede. Para eso me pareció útil como dejar estos tips de decir, bueno, al equipo de diseño, ¿qué es lo que le tengo que presentar desde nuestra perspectiva? Mucho foco en las pantallas que esperan los usuarios, cuáles son los flujos dolorosos y qué opciones priorizan a la hora de una búsqueda, y cómo se lo contamos, que para mí es más importante todavía, y es mucho énfasis visual y siempre dar racional para después poder respaldar la toma de decisión en otros ámbitos de discusión. Bien. Cuando se lo llevamos a desarrollo, capaz que le planteamos otras cosas, que es, bueno, desde la percepción del usuario, ¿qué es lo crítico? ¿Qué esperan respecto a performance? Y traigo el ejemplo de performance porque es uno que suele suceder que la persona diga, bueno, la aplicación es lenta, ¿no? Bueno, ¿cómo le traduzco eso a un equipo de desarrollo que me va a decir, bueno, dónde, cuándo y cómo? Y desde nuestro lado lo que podemos hacer es dar interacciones sobre lo problemático o las expectativas que tienen respecto a un rendimiento. Muchas veces puede ser que nosotros internamente nuestro número esté impecable, pero de la percepción del usuario, ese no es el tiempo que esperan. Como tercer punto, cuando vamos al negocio, siempre hay que mostrar el impacto en la métrica relevante porque es lo que nos define y es nuestro principal punto de partida para poder discutir cualquier cosa. También mostrar oportunidades de mejoras y riesgos del producto. Y el abordaje, para mí es muy importante llevar la métrica de negocio, pero siempre con un énfasis impactante de lo cualitativo. Porque acá podemos discutirlo después, pero siempre una buena quote cualitativa, un buen clip de video, plantea los problemas de una manera mucho más simple y concreta de lo que por ahí nosotros estamos 3 slides para poder explicarlo. Y el último desafío, que es cuando uno lo lleva a equipos de C-Level,
es, primero que nada, contárselo como se lo cuenta cualquier persona, porque a veces uno se pone por ahí más nervioso porque va a determinados ámbitos, pero lo importante es plantarse y contarlo como siempre. Y el qué es mucho más estratégico, es siempre contar cómo eso nos va a impactar en la métrica más grande que tengamos, en la opinión del banco, cuáles son los riesgos y las oportunidades, y sobre todo cuáles son las tendencias que uno ve a nivel general. Y el cómo, mucho más ejecutivo, storytelling lo más conciso posible, pero que haya un storytelling, y siempre conectándolo con el objetivo a nivel corporación que es de relevancia. ¿Sí? Estos son como algunos de los puntos que a nosotros por lo menos nos sirvió y que capaz que a algún equipo les sirve. Y por último, para pasarlo rápido, este es un ejemplo que armamos y que para mí está bueno porque muestra un poco cómo con una sola slide a estos 4 equipos les podríamos mostrar exactamente la misma slide y contarle distintas cosas. Nosotros hicimos una evaluación de del home banking, de una home que estábamos probando y decíamos, bueno, esto está bien, esto tiene dudas, esto hay que revisarlo. Esta misma información contada a todos los equipos involucrados se lo planteamos de forma diferente, pero con el mismo esfuerzo de esta slide. Entonces, me parecía que era un buen ejemplo para traer de cómo lo podemos solucionar. Últimos 2 puntos de aprendizaje para ir cerrando. El primero es esta pregunta de cómo mantenemos la calidad. Lo puedo resumir en 3 ideas, que es, vigilemos la metodología sin morir en el intento, es decir, tengámosla presente, pero no nos aferremos a ella hasta el final, porque si no, nos vamos a hundir con ella. Y de nuevo, para mí lo mejor que puede pasar es que quieran que investiguemos y que nosotros nos digamos que no, porque no se puede, sino decir, se puede, pero porque hay cosas que vamos a negociar y hay otras que no. Es decir, yo particularmente no negocio nunca un tamaño de una muestra o no negocio tener un tiempo de análisis, pero te puedo negociar. Hay gente con la que he trabajado en estos años que me va a decir qué te pasó, pero puedo negociar mucho más la flexibilidad de técnicas o la modificación de, no sé, una guía sobre la marcha, una encuesta no, ahí ya no, pero una guía para una entrevista se puede modificar sobre la marcha, si es modificar una pregunta o la otra. La segunda es pensar qué podemos hacer en ese tiempo indicado y decir, lo más importante es tampoco prometer cosas que no vamos a poder hacer. Entonces, pensar qué se puede proponer en ese tiempo y ahí ser como más, buscar, inventar siempre o pensar, bueno, tengo este tiempo, estas 2 técnicas me van a resolver el problema y por ahí otra que me parece mucho mejor no la voy a poder realizar. Entonces, ser estratégicos en qué utilizar. Y la última es la triangulación de la información, aun cuando no dan los tiempos. Triangulación de la información me refiero acá a muchas veces está buenísimo llevar una fuente quali y una fuente quanti. En el ideal sabemos que primero uno hace una, hago entrevistas y con lo que me llevo lo valido con una encuesta o viceversa según la problemática que tengamos. Como a veces hacer eso nos va a consumir mucho esfuerzo o nos gustaría presentar todo junto, a veces es una buena opción disparar las 2 técnicas al mismo tiempo y triangularlo, sea que nos da positivo, decir, mido esto por acá, mido esto por allá, y el resultado es el mismo y está bueno, y decimos, las 2 coinciden, o si es negativo, decir, una me contradice la otra. Bueno, encontrar esos puntos en común o las oportunidades para investigar después, pero no perder esa oportunidad de decir, tengo las 2 mediciones y no quedarme tampoco solamente con una. Esto es hermoso decirlo, pero esta es mi cara cuando uno tiene que pensar estas cosas, y además es un espacio para que yo pueda respirar. Y como puntos para cerrar esta idea es ser precisos en definir qué podemos responder, y acá nosotros es nuestro trabajo como researchers decir, bueno, esta pregunta te la puedo responder. Ahora, esta otra, tengo la hipótesis que las personas me utilizan porque se levantan a las 4 de la mañana y tienen la luna en cáncer, no va a suceder. Tenemos que controlar las expectativas, tanto del stakeholder, de lo que espera como resultado, y acá es muy importante, no está acá, pero lo pongo entre paréntesis, es tener claro qué es lo que quieren del resultado final. También las nuestras, que es nosotros muchas veces queremos lo máximo, y también es importante controlar nuestras propias expectativas para poder llegar bien con los tiempos. Pensar siempre desde el minuto 1 cómo vamos a mostrar ese resultado, es decir, si va a ser una PPT, ya ir pensando en la PPT cómo va a ser. Incorporar el conocimiento interno de qué cosas podemos resolver con lo que ya tenemos y ya sabemos, y mucha insistencia en comunicar y recomunicar. ¿Por qué? Porque no somos una consultora, nosotros como research, donde vamos, hacemos una investigación, la llevamos y nos vamos, sino que tenemos que siempre estar pensando nosotros como si fuéramos owners del producto para tener esa mirada mucho más estratégica de lo que sucede, ¿sí?
en todo este contexto, en todo este camino que hicimos, siempre uno tiene un ojo pensando en investigación y un ojo pensando en qué es lo que el producto está haciendo, qué es lo que el producto necesita, porque de esa manera, por lo menos en mi caso, me sirvió mucho para ir anticipando problemas que por ahí desde otros equipos todavía no estaban viendo, pero nosotros ya sabíamos que cuando llegara el momento, eso lo íbamos a tener que preguntar. Entonces, ese juego es muy importante. Y el último punto, y para cerrar rápidamente, pues ya estamos en tiempo, es cómo entregamos valor. Una idea para llevar, que también la vi más temprano, entonces me puse contento, y es, el impacto de research muchas veces es indirecto. Yo no voy a modificar directamente el botón, pero nosotros tenemos que encontrar la razón por la cual ese botón se tiene que cambiar. Y por otro lado es acumulativo, es decir, lo que nosotros construimos hoy tiene que servir para mañana, para pasado y traerlo siempre de vuelta, sea con repositorios, utilizando mucho la memoria, etcétera. Y lo más importante para mí es que todas estas decisiones tienen que tener aporte de research. Capaz son decisiones que research no es el centro de esa discusión, pero estar ya en esa toma de decisiones o poder dar algún driver de eso aporta un montón de valor y genera que después querramos hacer otras investigaciones. Por eso siempre está bueno estar desde el minuto cero, digamos, en el proceso que sea. Como puntos generales, un poco esto que vengo diciendo, ¿no? Intervenimos dando la voz del usuario, no siempre todo el mundo trae la voz del usuario, entonces uno que lo escuche y lo lee todo el tiempo lo tiene que traer, dar esta accountability de lo que ya investigamos y articular con muchos equipos para poder tomar decisiones en conjuntos. Y para cerrar, el último puntito rápido y es la comunicación, que a veces es un bien que uno deja hasta último momento, pero para mí es clave pasar en lo posible de estas cuestiones, un punteo rápido, texto largo que lo hago en 5 minutos y llego a la reunión, a si uno puede hacer el esfuerzo de comunicar ideas de forma esquemática, con un storytelling, dar sugerencias, jerarquizar información, hace una diferencia que a nosotros en tiempo nos consume mucho, pero a la hora de comunicarlo es donde generalmente da más impacto. Para cerrar, ¿cómo logramos un poco todo esto? ¿Qué cosas nos permitieron hacer esto? La primera es generar legitimidad como equipo y es sumamos valor en la toma de decisiones, entonces nos vuelven a tener en cuenta y, y el equipo de research gana relevancia. El segundo es estandarizamos los niveles de discusión. Hay preguntas que ya no es importante volver a repetirlas o dudas, entonces eso ayuda un montón. Trabajamos en las conexiones entre los equipos para que las cosas sucedan. Muchos de estos casos que les estamos contando requirieron antes trabajar en la articulación de los equipos, en tener flujo de trabajo, porque si no, no se iban a poder hacer las cosas en el tiempo que tenían que hacerse. Mucho refuerzo en la comunicación. Hay que insistir que haya una reunión con la mesa, contarles lo que pasó y que se les generen dudas, porque ese es nuestro mejor momento. Todo esto sin una base de Research Ops no puede suceder, entonces siempre hay que estar robusteciendo eso. Y nunca dejar de ser rigurosos, como decía en un principio, pero no perdamos tampoco de vista la necesidad y las respuestas que tenemos. Bueno, ese es un poco el camino y espero que se vayan con alguna idea o por lo menos duda de toda esta conversación. Y gracias. Gracias a vos, Marian. A ver, me genera un placer, tengo un placer culposo. El tuyo es que tengo el mismo, a mí me gusta más organizar el viaje que ir de viaje. Pero también uno de mis placeres es ver el proceso completo. El tema de ver el proceso de punta a punta de research, porque una vez en muchas veces cae en momentos específicos, entonces, ok, caes, ya estás en tipo, el Discovery ni lo viste pasar ni a 200 kilómetros. Entonces caes en el proyecto y bueno, sí, ya está, bueno, ¿cómo estamos iterando? Ya se definió cuáles son las métricas, no puedes definir nada. Eso está bueno y me parece que trae mucho a la charla para entender, ok, qué acciones podemos ir tomando en cada una de esas partes del proceso. Eh, Hay varias preguntas, así que voy trasladándote. Algunas son comentarios que yo comparto, y Sofía comentaba, qué complejo no negociar el tiempo de análisis. Hay que, lo tuyo es muy de quanti, vos no negocias muestras, los cuales hay otras cosas que no negocian, pero bueno, pero sí, totalmente. Ahí Leandro pregunta sobre el tema de mediciones, ¿cómo fue la interacción con los distintos equipos para definir qué medir? ¿Cómo se llegó a esa decisión? Vos comentás, ok, esto es lo que vamos a medir, pudimos tomar la decisión, ¿cómo llegaron a esa decisión? ¿Quiénes participaron? Bien, primero que igual voy a hacer una lanza por lo quali y es, no negocio muestras tampoco qualis, que es, bueno, hagamos 2 usuarios menos, o no, preguntemos, no, no, si hay una muestra quali, aunque sean 6 personas de probabilidad, respetemos
segmento de edad o la variable de relevancia. Ese es el espíritu Quanti que lo mantengo con lo cual. Después, respecto a la medición, en este caso, un poco creo que el principal punto fue la proactividad, es decir, nosotros construimos nuestra propia propuesta de lo que teníamos que medir pensando específicamente en la experiencia, con distintas instancias de medición y cómo cada uno iba articulando, y después, lógicamente, cuando se lo presentamos a los equipos, para que, porque ellos son los que tienen que después ejecutar y construir esas mediciones, siempre es una cuestión de decir, bueno, esto es lo más relevante y lo que sí o sí tiene que estar porque te va a dar valor a tu producto, y estas se pueden dejar en un segundo plano. Pero siempre es una negociación y participan tanto el equipo de negocio como desde diseño, si hay alguna cuestión técnica, el equipo de desarrollo. Pero el principal desafío, que lo tenemos también hoy con otras cuestiones, es insistir en la importancia de la medición, sea porque te va a dar bien o porque te va a dar mal. Y es como cada medición te da un punto de partida para después, cuando uno sigue midiéndolo, poder tener ya, bueno, veníamos de acá. Y en este caso puntual, que es algo nuevo, es, bueno, desde este punto de partida que ya lo tenemos definido, empecemos a medirlo hoy. Y si todo lo que, si nos sale genial, excelente. Y si después vemos cosas para mejorar, ya vamos a saber que nuestra mejora después tuvo impacto, que es lo que al final todos buscamos, digo, de poder plantear que hubo un impacto en lo que hicimos. Sí, 100%. Al final es mejor, o sea, vas a tener que medir una forma y después lo podés eso ajustar, pero al final del día lo importante es tener una definición. Acá comentan o preguntan en realidad, persona, no voy a leer de vuelta el nombre porque me evade, ¿qué consejo le darías a una empresa donde la maduración de UX o la madurez de UX es muy baja y todo es UI e investigación y pruebas con usuarios se ve como una pérdida de tiempo, digamos? Creo que el consejo que se me ocurre es, pensando en una prueba de usuarios, es si no se pueden hacer 8 pruebas de usuarios, si se puede hacer una, porque negociamos y negociamos para obtener una, bueno, que esa prueba de usuarios, más allá de decir, bueno, voy a probar esto que es central, es ver todas las cosas que podamos sacar de ahí, que capaz que uno en otro momento dice, ok, no puedo llevar este insight porque me lo dijeron 4 personas, pero si hay algo ahí que nos hace ruido, llevarlo también, porque la mejor manera de demostrar el valor es traer, bueno, todos estos problemas son los que detectamos. Y es necesario que por lo menos estos 2 o 3 logremos un impacto porque nos va a terminar afectando en que no nos usen. Digo, siempre para mí el final es ese, que te usen o que puedan hacer lo que necesitan, sea una transacción de cualquier tipo. Entonces, para mí el valor está ahí y cada prueba que hagamos, cada interacción que hagamos, sacarle el jugo al máximo y exprimirlo, porque a veces nos dicen cosas que en ese momento no nos importaron o no eran relevantes, y después a los 2 meses dicen, che, ¿alguien sabe qué opinan de esto? Y es, yo me acuerdo que 2 usuarios me dijeron algo, y es el punto de partida, pues sí, bueno, vamos a preguntarla de nuevo. Así que para mí es exprimir cada detalle, cada fuente con la que trabajemos. Totalmente. Mariana y pregunta, en el caso de la presentación de resultados, entiendo que haces una para cada audiencia. Puede ser. Y comentar que ya también está, sí, con el tema de las PPTs kilométricas, pero entiende que no todos se lo bancan, así que ahí puede haber un tema. Sobre el tema de presentación de resultados. ¿Lo dividen por audiencia o vos mostraste en un momento una presentación que tenías, ok, yo esto mismo lo puedo usar para diferentes públicos, digamos, internos? ¿Eso implica que lo vas dividiendo o eso lo intentás incorporar en una misma, digamos, storytelling para todos los equipos? Generalmente es una sola presentación, digo, de fondo hay una PPT de base donde uno primero, un poco la forma en la que hoy en día, o por lo menos yo trabajo más que nada, es, bueno, de una PPT bajo todo lo que encontré relevante y después uno va seleccionando, bueno, qué muestro y qué no según a quiénes a quién se lo vamos a presentar, y muchas veces ahí se itera sobre la marcha con lo que nos van diciendo con los equipos que lo presentamos. Si nosotros primero lo vemos con diseño y diseño tiene estas preguntas, bueno, incorporamos esas preguntas o esas dudas o esas definiciones para que cuando pasaron a segunda instancia no nos vuelvan a preguntar lo mismo. Pero en general la estrategia es una sola PPT y uno va eligiendo, modificando algunos puntos según lo que necesitan, porque por ahí hacer 4 entregables distintos de tiempos es imposible. Entonces, como uno siempre generalmente está corriendo, buscar cómo maximizar el artefacto que se creó para contar los resultados. Y obviamente siempre el resto puede ser en un anexo o estar disponible, pero bueno, ir siendo selectivos o reiterar sobre lo que ya hay.
Sí, chicos, siempre hay slides que puedes ocultar, o si tienes una herramienta dinámica para presentarlo mucho mejor y lo haces ahí dinámico mientras lo presentás. Así que, Sí, esa total. es la táctica de ocultar, desocultar, cambio dos títulos y después quedan las cuatro copias cien en por distintos ciento archivos. Pero también es una forma, creo yo, de mejorar uno mucho como persona que estaba presentando, el darse cuenta qué cosas sirvieron, qué cosas no, porque no siempre es lo que uno percibe, no es lo que después las personas a las que lo vamos a contar le da valor. Me acuerdo un ejemplo puntual de una slide que fue como, yo la presento porque no me he quedado, o sea, no me llama tanto la atención, y dijeron, che, esto está buenísimo. Y bueno, a la siguiente lo pusimos en el centro. Y ahí siempre está bueno la voz del resto para ver qué da valor y qué no. Totalmente. Te traslado acá una más, Marian. Eh, Porque esto viene algo que lo contás, mira, qué buena, esto viene algo que contás al principio. Dice, ¿qué ventajas le encuentran a tener un research transversal a los equipos versus un equipo de research unificado? Porque entiendo que La esto es como lo principal, que contabas al principio de la estructura que tienen de... pues es un tema medio polémico ahí de ese lado, ¿no? No sé cuál es tu perspectiva de eso. Por ahí no sé si has trabajado en equipos también unificados de research, que viste más como Research Island, que es un solo equipo y le van pidiendo los otros equipos versus cómo lo están laburando ahora y si a eso lo ves más ágil o qué es lo que te parece que por ahí puede aportar. mi experiencia en general siempre fue trabajar en equipos así con mirada cross, donde uno entraba, digo, entraba para un proyecto, conocía el producto y salía. Para mí la principal ventaja, sobre todo cuando uno trabaja en organizaciones, es que cuando te das vuelta con otro problema, ya tenés el conocimiento de por ahí el problema que tenía otra área. Entonces, muchas veces esa lectura de no estar solamente cerrado en mi vertical, digo, el nombre que sea, digo, no estoy solamente cerrado en mi vertical o en mi célula, y tener esa mirada un poco más general muchas veces traen resoluciones de problemas que capaz que no hay que volver a investigar. Es decir, Mm. mira, yo hice esto para otra investigación donde los usuarios me venían diciendo esto. Veamos, tomemos esto como punto de partida y veamos o validémoslo. Entonces, para mí ese es el punto donde trabajar de forma cross es lo que nos da más valor, que es estar conociendo distintas cosas al mismo tiempo. Y obviamente hay un ejercicio mental muy importante de acordarse y de entender todo el tiempo cosas nuevas, capaz. Pero te da esa mirada un poco más general que creo que siempre da mucho más, da valor generalmente. Total. Sí, y hay aprendizajes que son trasladables. También es importante saber detectar cuáles no lo son y Exactamente. no hay pifiarla de intentar tomar atajos, que está súper tomar atajos, pero cuando el atajo no lleva a buen destino, ¿no? Si tomo atajo y salí en la ruta 14 estoy en un problema. Eh, una última que tengo acá, Alberto pregunta, esto creo que es algo, el research, el desk research que hicieron, ¿en qué fuente se basó? ¿Ya tenían algo hecho de antes? Nos comentabas. Hicimos como dos de research al mismo tiempo, uno más de diseño, de ver todas las pantallas, etcétera, y el más de la parte de investigación en sí. Sí, fue recolectar tanto investigaciones previas que teníamos sobre la plataforma, sobre el home banking actual, como comentarios o cosas al pasar en el resto de las fuentes. Nosotros habíamos hecho justo muchas investigaciones de la plataforma de mobile o de encuestas, y ahí había muchos comentarios que hablaban sobre la otra cuestión. Entonces era como, bueno, juntemos todo eso que capaz que en su momento quedó de lado y acá le volvimos a dar valor. Eh, es siempre como ir a buscar qué es lo que antes ya se mencionó y que nos resolvió muchas preguntas y otras dijo, bueno, acá hay que hacer un doble clic. 100%. Sí, un poco va de la mano con lo que decíamos antes de, ok, ya hiciste algunos esfuerzos antes, si el equipo se lo tienen, ahí viene lo que comentás de Research Ops, si eso está bien registrado, si eso está, como comentaba acá en su momento, en la findability de esos ítems, etcétera, ahí ya te va a ahorrar laburo o no, dependerá de cómo lo tienes organizado. Super Marian, ahí no teníamos creo Bueno, que más preguntas, y había muchos comentarios, y felicitándote, agradeciendo porque estuvo muy buena la presentación. Así que yo de mi lado. No, tengo una mía. Vamos ahora al título personal, porque yo tengo mis intereses cruzados acá de. Mencionaste talleres con usuarios. Mencionaste que la destruiste la metodología, pero no importa. Eh, Talleres con usuarios hicieron algo en un formato más como lo que podría ser tipo diseño colaborativo o diseño participativo, digamos, o fue más para talleres lo veían como una forma de obtener feedback, porque me dijiste que metieron como temas de usabilidad también, o medio testeo dentro del taller, ¿eso cómo fue?
No, no fue diseño participativo porque arrancamos bajo la lógica de no queremos que diseñen con nosotros, sino de probar nuestro diseño. Ok, Entonces, una combinación de tareas de discutir sobre lo que veían o qué esperaban encontrar, junto a tareas más de esto de encontrabilidad, una especie de prueba no moderada en vivo, sí. donde distintas personas ubiquen algunas funcionalidades y de esa manera ir preguntando, bueno, en cuáles había dudas, en cuáles no. La verdad fue algo que medio que construimos en conjunto con el resto del equipo. Eh, Sobre todo la menciono a José, que fue otra de las investigadoras que fue la que llevó a esos talleres, pero nos sirvió mucho para disparar muchos temas de discusión en la misma prueba, porque por ahí alguien nombraba, no, a mí esto me parece relevante, y entonces era bueno, ¿por qué? Y de esa manera fuimos sacando, pensando en una home de base, insight de todo tipo para todas las partes que tiene una home, que era un poco la captura que mostrábamos. Así que sí, fue una poco de destrucción, pero teníamos claro al principio como los bloques de preguntas y bueno, tenemos que saber esto y esto, y lo fuimos llevando en la actividad más interactiva, y fue una manera muy buena de obtener resultados. Ah, interesante eso, Frankenstein, que si bien uno se pone medio quisquilloso con la metodología, si te llevan al resultado que estás necesitando y tampoco es que estás haciendo algo ridículo donde, como decís, estás manipulando la muestra o haciendo cosas que obviamente ya estamos diciendo que son poco éticas, eh, mientras te dé resultado en la organización, que es un poco el espíritu. Porque uno de los comentarios que pasó me dio mucho ruido en un momento, fue un comentario que pasó anterior leí, pero fue, entonces al final no negociamos nada. Y fue como, no, el espíritu es negociemos, pero bueno, un poquito y un El espíritu poquito. siempre es negociar, pero en general yo creo que el principal desafío que tenemos nosotros es ponernos firmes y dar justificación de qué cosas uno no tiene que soltar. En este caso es, listo, probamos, hacemos todas las cosas juntas, pero cada mini actividad es rigurosa al 100%. Preguntas claras, bien Totalmente. documentado, digo, todas cosas para que por lo menos esas pequeñas cosas estén impecables. Eh, Finalmente cuidás la consistencia interna de la metodología, pero bueno, haces algunas firuletes, que está muy bien. Alguna cosa hay que hacer, pero siempre conservándolo, porque si no, uno también después se siente mal. Bueno, y con esa nota vamos a Con esa cerrar. nota Gracias, cerramos. Marian. Gracias, Bueno, Marian, por la verdad pasarnos toda la experiencia. Muy interesante el recorrido completo. Como te decía, a mí siempre es algo que me gusta porque uno lo ve desde un caso y cómo el equipo lo llevó. Eso está súper. Y ve prácticas a nivel general de cómo lo fueron llevando durante todos los pasos. Así que mil gracias por participar, mil gracias por acompañarnos hoy y por aportarle a todo el evento. bueno, muchas gracias a vos, Lucho. Y vamos a seguir escuchando el resto de charlas.